Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo resolvemos el problema 1.9. En el problema nos dice que se midieron los niveles de un contaminante en agua a unas muestras de un subproducto de fabricación industrial. Los niveles de concentración agrupados en 8 intervalos, junto con la mayoría de sus frecuencias relativas, F sub i, se presentan en la siguiente tabla. Vemos la tabla que se compone de dos filas, ¿vale? En la cual recoge las frecuencias relativas, ¿vale? En la segunda fila de 8 intervalos que quedan recogidos en la primera fila, ¿vale? Como podemos ver, todos tienen la misma amplitud, 1, ¿vale? De una unidad y por tanto son equivalentes en lo que responden su amplitud, ¿vale? Entonces, en el primer apartado nos pide que obtengamos el histograma correspondiente. En el segundo apartado nos pregunta si se puede considerar que los datos tienen una distribución simétrica. Y en el tercer apartado, en el apartado C, nos preguntan si se recomendaría realizar un análisis de kurtosis. Pues bien, para el primer apartado, para el apartado A, para realizar el histograma vamos a considerar que las alturas van a venir dadas en este caso por las frecuencias relativas, ¿vale? De esta forma lo que vamos a poner en el eje X, ¿vale? Los distintos intervalos, es decir, vamos considerando los puntos 7, 8, 9, 10 hasta el 15, ¿vale? Vamos a subir columnas entre el 7 y el 8 y el 9 y el 10, así hasta el 14 y el 15, con alturas correspondientes de 0,1, 0,23, 0,29, etcétera, hasta la última que es 0,03. De esta forma quedaría como vemos en pantalla. Veis que todas las columnas tienen la misma amplitud porque los intervalos también tienen la misma amplitud, y la altura, por ejemplo, en la primera, en el intervalo 7,8, tenemos que es 0,1, por lo tanto subimos la columna hasta el 0,1. Por ejemplo, la columna 9 del intervalo 9,10, que es la más alta de ellas, podemos ver que es la del 0,29 y por tanto se queda en la altura justo antes, una décima justo antes en el 0,29 justo antes, no una décima sino una centésima antes del 0,3. Y así, haciendo con todas, obtenemos lo que es el histograma de las frecuencias relativas. Ahora bien, la segunda pregunta que nos dice, ¿se puede considerar que los datos tienen una distribución simétrica? Pues evidentemente, visualizando el histograma vemos que no es o no presentan una simetría, sino lo que presenta es una asimetría hacia la derecha, ¿vale? Veis que está el peso más hacia la izquierda y se pierde en la derecha, tanto tenemos una asimetría a la derecha. Y para contestar al último apartado de que se recomendaría realizar un análisis de kurtosis, ¿vale? Evidentemente no vamos a recomendar realizar un análisis de kurtosis, ya que al no haber simetría, es decir, que no hay suficiente simetría, porque hay asimetría a la derecha, al no haber suficiente simetría o no darse la simetría, no tiene sentido realizar un análisis de la kurtosis, ¿vale? Y con esto, pues, hemos terminado lo que sería el problema 1.9.